No, por favor, como siempre, un placer poder hablar con vos. Bueno, cansado me imagino, porque nos contaba recién César Siror que ha sido una reunión larga la del plenario de concejales, pero déjame destacar en el inicio, digo, la participación de ustedes, autoridades del Departamento Ejecutivo, digo, juntamente con el Intendente Boto, para dar detalle de la situación actual y de lo que se piensa hacia el corto plazo. Matías, contame un poco sobre eso. Bien, sí, para nosotros es importante y es una oportunidad también para unificar siempre criterios, para seguir llevando un mensaje a la comunidad, entendiendo que los concejales son representantes del pueblo, que los concejales tienen y son herramientas permanentes de consulta para muchos vecinos, para muchas vecinas, entendiendo que claramente ha pasado mucho tiempo, pero que hay preocupaciones que siguen latentes, que hay que seguir remarcando, que hay obviamente una etapa de la pandemia que requiere mayor compromiso, tanto de la ciudadanía como de todas las instituciones. Entonces, bueno, de parte nuestra, celebrar y agradecer todos estos espacios de participación, de poder compartir el estado de situación. Ayer también tuvimos una reunión muy importante donde también hubo presentes concejales con lo que es el ámbito del comité asesor ampliado en el ámbito de la salud. Y bueno, son distintos ámbitos que, como siempre decimos, nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? Claramente eh, no podríamos considerarnos con la verdad absoluta ante un tema tan excepcional e inédito como es una pandemia de estas características. Entonces se trata de consultar a los que saben, de hablar con los que saben y de tratar siempre de tomar las mejores medidas. Sí, indudablemente, Matías. Y hablando de medidas, digo, de hecho, bueno, hoy estuve un poco, no voy a decir las 3 horas en el plenario de los concejales, pero también estuve mirando alguna cuestión y bueno, ¿a qué apunta el gobierno municipal? Digo, sectores que dicen, bueno, ¿qué hacemos con el aislamiento? ¿Se vuelve de fase? ¿Se sigue como está? Hay preocupación por ahí en los comerciantes, porque dicen, no, no se puede volver a cerrar. ¿Qué piensa el gobierno en este sentido? Yo lo explicaba y lo hablábamos hoy en el plenario y lo hemos hablado también en la reunión de ayer. Claramente estas medidas son importantes tomarlas de manera regional y hoy esto hay que entenderlo desde varios aspectos. En primer lugar, reiterar, y yo lo he reiterado, que el municipio no autoriza por sí solo los distintos rubros y actividades. Nosotros, cuando recibimos un pedido de una actividad, en primer lugar verificamos que el protocolo esté correcto, que esté la documentación que se solicita, la elevamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires también a veces resuelve por sí o a veces considera incluso que es necesario elevar ese pedido a la jefatura de gabinete de Nación. Y recién ahí nosotros nuevamente estamos autorizados a emitir el decreto que autoriza una actividad. Todo este mecanismo no es un capricho de las distintas instancias de gobierno, sino que tiene que ver con poder seguir un monitoreo general de la evolución de la pandemia, las actividades autorizadas y que las decisiones se tomen en un marco regional, ¿no? De hecho, en estos días se está hablando mucho de la cuestión o la posibilidad de que volvamos a una etapa anterior de la pandemia, pero que esa medida claramente tiene que ser tomada en conjunto entre el AMBA y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que si no, carecería de sentido. Y por eso es que nosotros siempre nos pensamos adentro de una región, nos pensamos adentro de una provincia, como dijo el intendente hoy en la apertura del plenario también, y son palabras del Papa Francisco, nadie se salva solo, no estamos en una situación donde podamos decir nos cerramos en Luján y vencimos al coronavirus, digamos, no podemos pensar esto en esos términos. Tenemos que pensar verdaderamente en abordarlo en conjunto como vecinos y vecinas de Luján, pero también como ciudadanos de una región que tiene particularidades, que tiene complejidades, que tiene una potencia industrial característica, que tiene una potencia comercial también muy importante, pero que hoy, como venimos viendo, como lo reflejan ustedes a través de tu mensaje, Juan, y de todas las personas que entrevistás, claramente hay una situación extremadamente atípica, algo que no estaba en los planes de nadie y que nos obliga también a actuar de maneras excepcionales. Yo también, digo, hacía referencia a algunas palabras
del presidente que decía hace unos días que los argentinos nos hemos construido un país muy desigual, ¿no? Y en este sentido, creo que también en Luján se ha construido a lo largo de los años ya con muchas desigualdades y que en momentos como estos esas desigualdades también afloran con más fuerza. Y son tiempos para pensar y pensar todo y pensar cómo nos vamos a dar otra ciudad de acá al futuro, ¿no? A pesar de atender a la urgencia, de que tenemos que atender una crisis, de que hay que atenderla como una crisis, asumiendo que implica graves problemas, ¿no? Hay un proverbio que dice que la crisis es oportunidad, ¿no? Nosotros antes que nada entendemos que la crisis es una crisis y hay que actuar en términos de la crisis, ¿no? Después veremos qué nos depara esto. Pero bueno, Sí, con todo esto y tratando de sintetizar, Juan, lo que quiero remarcar es que estas medidas claramente se tienen que tomar y se tienen que coordinar de manera regional. sí, sin duda, Matías. Uno, a ver, a veces cuando se van dando las noticias durante todos los días, digo, como mencionaba, Luján está en una situación difícil. Hay que también mencionar, y me parece un dato saliente de la reunión de hoy, algo que contaba la secretaria de Salud, Mariana Girón, respecto de la atención médica que están recibiendo los infectados de COVID, quienes contrajeron el virus, y hay que destacar que hoy a esta hora no hay ningún paciente de COVID-19 en terapia intensiva y que también hay muchos en aislamiento domiciliario porque presentan casos leves. Esto también creo que hay que decirlo y destacarlo para aquellos que, o para de alguna forma aclarar que el sistema de salud está preparado y está lejos de colapsar, ¿no? Es cierto esto, son datos que nosotros hemos compartido, pero no implica que hayamos superado esta situación, No, claro. ¿no? Nosotros tenemos que seguir como comunidad cuidándonos, seguir manteniendo la distancia, a las vecinas y los vecinos que pueden quedarse en la casa, tratar de salir lo menos posible, aquellos que han sido convocados a trabajar porque su actividad ha sido exceptuada, cumplir los protocolos en su lugar de trabajo, cumplir también con las medidas cuando se va y cuando sobre todo cuando regresa a su hogar. Si tenemos que hacer compras, si tenemos que ir a pagar algo, tratar de organizarnos y hacerlo todo en un mismo viaje. Estamos en una situación atípica y tenemos que vivir y atravesar esto con lo que ello implica. No, a pesar de todo esto estos datos que vos haces mención y que nosotros lo hemos comunicado y la realidad es que se ha hecho un gran esfuerzo, tanto del sistema de salud como del área de políticas sociales, para prepararnos para la pandemia, no nos tenemos que relajar, ¿no? Estamos en el momento crítico, estamos en un momento en el cual los casos aumentan exponencialmente, lo hemos visto en todos los países donde se ha atravesado esta crisis antes que en la Argentina, y estamos en ese momento crítico. Lo ha dicho el intendente, incluso que nos tenemos que preparar para que tengamos mayor cantidad de casos para, de alguna manera, la peor instancia de la pandemia. Matías, dos cuestiones. Recién hablabas de un país desigual, una ciudad desigual que evidentemente tenemos que pensar en cambiar, en mejorar, en volver a la nueva normalidad mejores y preguntarte en primera instancia sobre operativos de asistencia de la mano de la Secretaría de Desarrollo Humano y también la cuestión que tiene que ver con los controles, que, qué sé yo, desde algún sector o algún vecino dice que se ven menos. Estas dos preguntas en una. Bien, en relación a la cuestión social, hoy estamos en alrededor de 100.000 kilos de alimentos por mes, 15 puntos alimentarios que están funcionando, esquemas que en cada barrio se van buscando de organizar con las organizaciones del barrio, con organizaciones dedicadas tradicionalmente a la asistencia, al ayudar al vecino y con la clara coordinación obviamente del municipio. Esa tarea tiene todavía mucho, mucho por delante. Claramente en los próximos meses esto va a continuar e incluso se va a ir incrementando. Y por otro lado, perdóname Juan, me hacías la pregunta en relación a los controles. Sí, Lo decía y me parece muy interesante la entrevista que dio el gobernador Axel Kicillof hace unos días en el portal Infobae, ¿no? Y esto hay que pensarlo también para nosotros mismos. Los controles están para aquellos que incumplen.
Y la realidad es que con el tiempo que ha transcurrido, no podemos pensar o no podemos creer que vamos a tener un policía en cada cuadra controlando, observando o parando a la gente o haciendo preguntas. Además, como siempre lo hemos dicho, Luján tiene particularidades que nos obligan también a pensarlas desde nuestra realidad. No somos como esos pueblos del interior que tal vez tienen una sola entrada o salida, entonces se ha puesto un control en el ingreso del pueblo y es muy sencillo controlarlo. Nosotros tenemos ingresos a la ciudad por todos lados y en esta nueva etapa, ya hace unos 20, 30 días, hemos empezado a privilegiar en orientar los recursos en construir un anillo en torno a la ciudad para verificar más entre las personas que entran y salen. Y también le hemos puesto mayor hincapié al control de la temperatura, tanto con personal policial como con personal propio de la Dirección de Control, Fiscalización e Inspección General. Pero lo fundamental vuelve a ser el compromiso de cada ciudadano. Los controles se pueden reorganizar, podemos hacer operativos específicos donde estemos algunos días en más puntos, donde estemos en puntos donde tal vez el día anterior no estuvimos, pero es una etapa donde necesitamos verdaderamente del compromiso ciudadano. También hay mucha gente que circula porque tiene la necesidad, porque va a trabajar, porque tiene que ir a hacer las compras, porque tiene que ir a la farmacia. Digo, hoy ya estamos con gran parte de la actividad también en funcionamiento, ¿no? Tenemos muchísimas industrias trabajando y esto claramente ha hecho que haya más movilidad en la ciudad. Bueno, sin duda, claro. Y es cierto, me gustó y seguramente lo vamos a tomar nosotros para ir hablando cuando conversemos sobre este tema. Los controles son para aquellos que incumplen. Digo, principalmente lo que tiene que hacer la gente es quedarse en su casa. Como decías, aquellos que no tienen una justificación para circular, que no lo hagan, salvo un mandado, pagar algo, o, bueno, nosotros que tenemos la responsabilidad de ir a nuestros trabajos, Matías. Me parece interesante. ¿Cómo hacemos para que la gente tome conciencia? Y de parte nuestra y como comunidad, seguir tomando conciencia de que estamos ante una situación atípica, de que estamos con un problema que claramente nadie quiere sufrir y que tenemos que tratar de no hacérselo sufrir a otro, ¿no? Porque el virus uno lo puede tener y puede no sufrir la enfermedad, pero transmitírselo a otro. Entonces es por uno y es fundamentalmente también por los demás. Y eso es, me parece, lo que nos tiene que servir para tomar conciencia, para tomar las medidas. Tampoco es para entrar en pánico, ¿no? Es para hacer las cosas correctas cuando vamos a trabajar, cuando tenemos que salir, cuando tenemos que volver a nuestras casas, cuando tenemos que hacer las compras. Tomar las medidas, estar a distancia, evitar los contactos estrechos, como se denominan, que esto significa estar durante más de 20 minutos con otra persona sin utilizar el tapabocas, el barbijo. Todos esos hábitos que la mayoría nos hemos desprendido, pero que tal vez algunos se relajan y creen que podemos volver a compartir el mate o esas cuestiones. No, digamos, tenemos que seguir pensando que estamos en una situación atípica y que implica seguir haciendo cosas extraordinarias. Y que si hacemos eso bien como sociedad, vamos a haber podido superar esto con el menor sufrimiento posible. Jefe de gabinete de la Municipalidad de Luján, licenciado Matías Fernández, un placer como siempre, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Juan. Un saludo.